En este video infográfico se plasmará un análisis comparativo entre los referentes políticos, técnicos y normativos de los contextos internacional, nacional y regional con respecto a la inclusión y a la interculturalidad. Se destacarán hechos relevantes de los contextos y se tendrán en cuenta tres referentes para dicho análisis, los cuales son las estrategias pedagógicas, es decir, el acceso a la educación, la comprensión de la realidad con sus cambios y matices y el reconocimiento de la diversidad y los procesos de inclusión e interculturalidad. Para comenzar, en el análisis realizado se hace un énfasis en el proceso educativo de nuestro país, Colombia, a la luz de lo que ha venido sucediendo a nivel internacional y en toda América Latina, generando reflexión y alerta para todos los que somos educadores. Evocando al autor Eduardo Galeano, nos identificamos con esta expresión: si Alicia volviera. Hace 130 años, después de visitar el País de las Maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo, le bastaría con asomarse a la ventana. Pues tal y como lo expresa este autor, observamos cómo hay mucho en papel y poco en acción. Los siguientes puntos han sido analizados. Número 1. Se observa una relación completamente directa entre los procesos sociales y los entornos educativos. Número 2. En la medida en la que avanzan las normativas, se esperarían también transformaciones sociales y culturales que infortunadamente no se hacen evidentes. 3. Se ha observado con el transcurso de los años una resignificación del concepto de la diferencia y de la diversidad que poco a poco ha ido tomando fuerza y que es necesario interiorizar. 4. Observamos cómo mientras en el mundo avanzan las políticas, diálogos y normativas educativas de inclusión, en América Latina puede presentar aproximadamente 10 años de retraso en la implementación de estos procesos. Incluso su participación en espacios tan importantes como el Foro Mundial de la Educación en Dakar en el año 2000, de 46 países de América Latina y el Caribe, solo asistieron 2. 5. Y es que este atraso ha sido desde siempre. A nivel internacional, los procesos de cambios comenzaron desde 1780, con la abolición de la esclavitud, mientras que a nivel nacional, los primeros asomos inician 100 años más tarde, en 1890, y solo hasta 1991 se empiezan a estructurar cambios para el proceso educativo en la Constitución de Colombia en el artículo 67, para luego, hasta en el año de 1994, crear la Ley General de Educación. 6. A nivel educativo, los hechos más destacados desde el ámbito internacional inician en 1990 con la Conferencia Mundial sobre Educación Superior para Todos en Tailandia, continuando en 1994 en España con la Conferencia Mundial sobre Necesidades Especiales. En 1998 con la Conferencia Mundial para la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO. En el año 2000, el Foro Mundial sobre Educación en Dakar, Senegal. En el 2001 surge la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. En el 2006, en New York, la ONU realiza la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el 2008, la UNESCO trabaja en Ginebra, Suiza, la educación inclusiva. En el 2015, en Corea del Sur, se realiza la Declaración de Incheon para la educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. En el 2017,
se publica la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, y en el 2019 la UNESCO publica su documento como resultado del Foro Internacional para la Inclusión y la Equidad. 7. A nivel nacional, en 1991 se destaca el artículo 66 en la Constitución Política de Colombia. En 1994 surge la Ley 115, que es la Ley General de Educación. En 1996 surge el Decreto 2082 para Educación Inclusiva, Discapacidad y Talentos Excepcionales. En 1998, la Ley 361, que reconoce la dignidad de personas con discapacidad y sus derechos fundamentales. En el 2003, la Resolución 2565 de Educación para Población con Necesidades Educativas Especiales. En el 2007, la Ley 1145 con el Sistema Nacional de Discapacidad. En el 2009, el Decreto 366 y la Ley 1346 para el Servicio de Apoyo Pedagógico en Educación Inclusiva y los Derechos de Personas con Discapacidad, respectivamente. En el 2013 sale la Ley Estatutaria 1618, que garantiza el pleno ejercicio de personas con discapacidad, y salen los lineamientos de la educación superior inclusiva. En el 2015, Decreto 1065, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. En el 2017, el Decreto 1421 para la educación inclusiva y la población con discapacidad. Y sale el documento para las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención a los estudiantes con discapacidad. Y en el 2018 surgen los lineamientos de la política de educación inclusiva de la Secretaría de Educación en Bogotá. A nivel regional, desde los años 70, se produjo una acumulación de la deuda externa en Latinoamérica que se desbordó en los años 80, generando un nivel insostenible de esta deuda. A raíz de la misma problemática, hubo muchos intereses particulares de parte de las grandes potencias en los diseños curriculares, adecuándolos a las necesidades de estos países dominantes. En los años 70 se comienza la organización política educativa bajo el nombre de la planificación educacional. Luego, en los años 80 se crearon diferentes reformas de política derivada de la década anterior. En los 90, con la caída del muro de Berlín, se desencadenan diferentes corrientes ideológicas educativas que modifican algunas políticas educativas en Latinoamérica. En el 2001, la Declaración de Cochabamba, convocada por la UNESCO, busca mejorar la educación para niños, jóvenes y adultos, con vista a generar un mejor clima escolar, tratando de vincular a la familia como eje transversal de la educación. En el 2002, la Declaración de La Habana, primera reunión intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe. 9. Lo anterior nos muestra avances en cuanto a las normativas y políticas con respecto a los procesos de inclusión y de manejo de la discapacidad. Sin embargo, no podemos olvidar los contextos de Latinoamérica carentes de recursos y con innumerables impedimentos para su desarrollo. La reflexión de todo este análisis realizado por parte de nuestro grupo crea una alerta sobre la Ley 715 del 2001, Decreto 0709 de abril 17 de 1996, en el cual se establece el Reglamento General para el desarrollo del programa de formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional, pues son los maestros los dinamizadores del proceso educativo y es en ellos y en quien debe recaer la mirada de la capacitación si realmente se quiere ver un verdadero cambio.